A veces una se pregunta, ¿qué hace falta para que se reconozca el genio de una mujer? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un caso increíble, el de Emilia Pardo Bazán, una auténtica fuerza de la naturaleza de la literatura española que se topó de bruces con un mundo que, vamos, es que se negaba a escucharla. Así de claro. Y fijaos en esto, podríamos decir que es una de las primeras fake news de nuestra historia. Esto es del año 1914, de un semanario satírico. Ojo, que no era una noticia de verdad, era una broma. Pero una broma de muy mal gusto que escondía una realidad amarguísima, que a Emilia Pardo Bazán se le estaba negando una y otra vez el sitio que se había ganado a pulso. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué a una de las escritoras más grandes de España se le cerraron las puertas de la institución más prestigiosa? Y no una vez, sino siempre. Es que, pensemos un momento, ¿quién no ha sentido alguna vez que le cierran una puerta en las narices solo por ser como es? Pues vamos a meternos de lleno en la historia de una mujer que se dio contra un muro de prejuicios y luchó sin descanso. Y no solo por ella, sino por la igualdad. Venga, pues vamos al lío. Vamos a empezar por su batalla más conocida, la más simbólica de su vida profesional, su eterno conflicto con la Real Academia Española. Un choque, vamos, que fue el reflejo perfecto de la resistencia con la que tuvo que lidiar durante toda su carrera. Es que, a ver, que quede claro, no estamos hablando de una escritora cualquiera, ¿eh? Hablamos de una auténtica titán de la literatura. O sea, 44 obras publicadas, fundadora de revistas, traducida a un montón de idiomas, reconocida en todo el mundo. Su currículum es que era incontestable, no había por dónde cogerlo. Y ojo, cuando decimos que fue pionera del naturalismo, estamos hablando de alguien que tuvo el valor de mirar la realidad a la cara, sin filtros, y contar las verdades más incómodas de la sociedad de su tiempo. Imaginen por un momento lo que es luchar durante décadas por algo que sabes que mereces y que te sigan dando con la puerta en las narices. Es que miren esta cronología. Esto no fue un no y ya está, fue una constante. Desde 1889 hasta 1914, su nombre sonaba, volvía a sonar y siempre se estrellaba contra el mismo muro. Un muro de silencio y de rechazo. Y aquí llega el número clave. 16. Grábense este número. En 1912, 16 académicos votaron activamente que no. El resto se abstuvo, que es una forma bastante cobarde de decir que no. El resultado, un rechazo unánime. Cero. Cero apoyos para una de las mentes más brillantes que tenía España en ese momento. ¿Increíble? Vale, para entender de dónde venía todo este rechazo, pero este rechazo tan visceral, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a la España del siglo XIX. Un mundo, la verdad, de corsés, de silencios, un mundo donde el sitio de la mujer estaba clarísimamente definido, en casa. Y punto. Es que, a ver, intentemos imaginarlo. Un mundo en el que tu destino está escrito desde el momento en que naces, donde la ley directamente te considera una posesión. Legalmente estabas al mismo nivel que un menor de edad o una persona con discapacidad. Y tu única aspiración en la vida, la única que la sociedad te permitía era pescar un buen marido y ser una buena esposa. Pues ese era el mundo en el que vivía Emilia Pardo Bazán. Entonces, ¿qué significaba ser libre en esa época? Pues para las mujeres del siglo XIX, la libertad era poco más que un sueño, porque el matrimonio, que se suponía que era una unión por amor, muchas veces era tal cual una forma de esclavitud legal. Te quitaba tu identidad, tu dinero, tus derechos, todo. Pero claro, Pardo Bazán no era de las que se quedaban de brazos cruzados, ni mucho menos. Ella cogió su arma más potente, que era la escritura, y la usó para luchar contra toda esa injusticia. Y fue así, cuento a cuento, como fue desmontando los pilares de esa sociedad que intentaba por todos los medios que se callara. Pensemos en uno de sus cuentos, El revólver. Imaginen el terror de vivir 4 años bajo la amenaza de una pistola. Y lo más retorcido de todo es que al final se descubre que el arma siempre estuvo descargada. Es brutal. Con este cuento, Pardo Bazán te deja helado, mostrándote cómo el miedo psicológico puede ser un arma 1000 veces más destructiva que una bala. Te destroza el alma sin necesidad de un solo golpe físico. O, por ejemplo, en El encaje roto. Aquí vemos la otra cara, la fuerza de una mujer que se niega a ser la víctima. Un detallito de nada, un trozo de encaje que se rompe, les sirve para ver la verdadera naturaleza violenta de su prometido. ¿Y qué hace? Pues le planta cara y anula la boda allí mismo, en el altar. Es un acto de rebeldía total, radical, que básicamente la salva de una vida de maltrato que ya se veía venir. Y esto es increíble. Más de un siglo antes de que empezáramos a hablar de feminicidios, ella ya estaba ahí. Ella usó la palabra mujericidios en 1901.
para llamar a las cosas por su nombre, vamos. Dejó muy claro que no eran crímenes pasionales, como se decía para romantizarlos, no. Eran asesinatos machistas, cobardes, que nacían de esa idea de que la mujer es una posesión, una absoluta visionaria. Bueno, pues volvamos a la batalla principal. Ahora que ya tenemos el contexto, que entendemos el mundo contra el que peleaba y las armas que utilizaba, vamos a ver cómo fue ese enfrentamiento directo con sus enemigos de la Real Academia. Y claro, la pregunta es, ¿y qué argumentos daban en la academia para decirle que no? Pues digamos que muy sólidos no eran. Fijaos en la comparativa. A un lado tienes una carrera literaria que es una pasada y al otro, pues una colección de excusas baratas, ataques personales y, sinceramente, pura misoginia. Y para muestra, un botón. Esta es una perla del mismísimo director de la academia de la época. Para ser obispo no se puede ser feo. Sí, como lo oyen, parece un chiste, pero lo dijo en serio. Con argumentos así, que no tienen ni pies ni cabeza y que no tienen nada que ver con la literatura, pues apaga y vámonos. Y por si eso no fuera suficiente, el secretario de la academia va y la acusa de plagio. Pero fijaos con qué malicia. Cuando veo una cosa bonita de la Pardo Bazán, me digo, ¿de quién será esto? Es que ni se molestaban en debatir su obra. El ataque era personal, directo a ella, una campaña de desprestigio en toda regla, vamos. Y lo peor es que en esta lucha estaba prácticamente sola. Incluso gente que eran sus amigos, sus colegas, como el propio Galdós, le daban apoyo en privado, pero luego, en público, nadie se atrevía a dar la cara por ella. Muchas buenas palabras, pero a la hora de la verdad, cero acciones. El miedo al que dirán, al final, pesó más que hacer lo correcto. Entonces, viendo todo esto, podríamos pensar, ¿fue su historia la de un fracaso? Pues no, para nada. Y ahora vamos a ver por qué. Su victoria real no tenía nada que ver con conseguir un sillón en la academia. Fue algo muchísimo más grande. Y es que la clave nos la da ella misma, con sus propias palabras. Ella no luchaba por vanidad, por el ego de estar ahí, luchaba por defender un derecho que en su opinión tenían todas las mujeres. Cada vez que le decían que no, ella no se venía abajo, al contrario, su causa se hacía más y más fuerte. Estaba abriendo un camino para todas las que vinieron después. Al final, su legado no se mide por los sillones que no ocupó, sino por las puertas que echó abajo. Porque como ella misma dijo, y qué gran frase, la lucha vale más que el triunfo. Su gran batalla fue su verdadera victoria. Y esa victoria hoy es parte de nuestra herencia. La historia de Emilia Pardo Bazán es como un espejo. Un siglo más tarde, su lucha todavía nos habla directamente. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué voces seguimos sin querer escuchar hoy en día? ¿Qué muros invisibles, que a lo mejor son más sutiles pero igual de firmes, nos siguen frenando? Bueno, pues ahí queda la pregunta resonando en el aire.